capítulo 6, verso 1 dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos. Todas estas doctrinas, mis hermanos, tienen que ver con la visión que Dios nos dio. Están agarradas una de la otra. Arrepentimiento de obras muertas y fe en Dios, ahí ganamos a la gente para Cristo Jesús. Vamos a consolidarla, luego la vamos a discipular y luego enviar. Y todo tiene que ver en el río de Dios, porque ahora, después de que la gente se ha arrepentido y ha creído, debe bautizarse. Debe bautizarse en el cuerpo de Cristo, debe bautizarse en agua, bautizado en el Espíritu Santo, y algunos van a ser bautizados en sufrimientos como algunas de las Escrituras nos enseñan. Pero básicamente esto, la gente ha creído, ahora debe ser bautizada. Yo quiero dar esta doctrina dentro de la escuela en el contexto de la visión que Dios nos dio. Si tú has predicado en tu célula, o tus líderes de célula están predicando y la gente se convierte, es necesario que su fe se ponga en Dios. Pero no solo se va a poner fe en Dios, sino obediencia. Y el primer acto de obediencia que el Señor quiere ver en nosotros es que seamos bautizados en agua. La Escritura en Marcos capítulo 16 nos enseña acerca de este mandato que dejó Jesucristo. Marcos capítulo 16. En el versículo 15, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Predicamos. ¿Qué hay que predicar? Que se arrepientan porque el reino de Dios se ha acercado y que crean en Jesús a quien Él envió. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, etc. Ojo aquí, cuando nosotros predicamos la palabra del Señor y la gente se ha convertido al Señor Jesús, debemos de velar, no vamos a forzar a nadie, vamos a instruir a todos. Quiero repetir, no vamos a forzar a nadie, pero sí vamos a instruir a todos. Y la instrucción es: obedece al Evangelio, obedece a la palabra, obedece al Señor Jesucristo. Y Él ha dicho: bautízate en agua. La primera creencia que hay que echar por la borda aquí es que la gente piensa que puede haber sido bautizada de niño y ahora no necesita bautizarse. Pero es que nunca la Biblia dice que nos bauticemos y después creamos. Creer es un acto voluntario de cada persona. Cada quien decide en quién quiere creer y en qué quiere creer. Y si la gente ha decidido voluntariamente creer en Cristo, entonces ahora puede obedecer al ser bautizado en agua. Y es importante pues que todos seamos bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. El mismo Señor Jesús fue el primero que practicó el bautismo. Vamos a ir a Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3. Esto es una introducción a la doctrina, mis hermanos. Mateo 3 y verso 16. Y Jesús dice acá: después que fue bautizado, subió luego del agua. O sea, estaba dentro del agua y subió luego del agua. Debe ser sumergido. Y aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz en los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Marcos capítulo 1, versículo 10. Dice así: y luego cuando subía del agua vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él, y vi una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. El Señor se complace en los que le obedecen. Jesucristo ya tenía el Espíritu Santo, ojo acá. Él nació el Espíritu, Él fue engendrado por el Espíritu en María. Sin embargo, la palabra dice que es necesario, y Jesús se lo dijo a Nicodemo, que es necesario nacer del agua y del
espíritu. Curioso, pero Jesucristo ya había sido engendrado por el Espíritu Santo. Pero ahora faltaba que Él mismo cumpliera lo que estaba pidiendo que todos cumplieran, ser bautizado en agua. Y se dejó bautizar por Juan. Eso se llama humildad. Quiero hacer un paréntesis. Se llama humildad. Que el Hijo de Dios se deje bautizar por un profeta. De igual manera nosotros deberíamos de tener sencillez y humildad para dejar que otras personas, a veces menores que nosotros, en algunos aspectos o en otros, nos enseñen. ¿Ah? Qué lindo es ver cuando niños están imponiendo manos sobre jóvenes. Y quiero hacer un paréntesis al paréntesis, a ver a dónde llego. Pero la gente dice, es que mire, debemos de ser como los jóvenes de la iglesia. No, la Biblia dice que tenemos que ser como los niños. Al adulto no hay que enseñarle a ser como joven, sino como niño. Y el joven debe saber que no es la mamá de Tarzán, es los niños. Son los niños. Tú joven, que estás escuchando la enseñanza hoy aquí en la academia, y todas las redes de jóvenes deben de saber esto. Debemos todos ser como los niños, ni siquiera como los jóvenes, como los niños que le creen al Señor. Ahí cierro el primer paréntesis. Tenemos que ser obedientes, nacer del Espíritu, pero también nacer del agua, como Jesús lo enseñó. Otra cosa que quiero enseñar acá es lo que pasa mucho en casa de Dios. Cuando la gente es bautizada en agua, muchos de ellos salen embriagados en el vino del Espíritu Santo del agua, salen temblando bajo el poder de Dios, salen hablando en otras lenguas. ¿Por qué? Porque es sencillo. La Biblia dice que los cielos se abrieron. Cuando una persona empieza a obedecer a Dios y empieza obedeciendo su bautismo, los cielos se le empiezan a abrir. Dios lo empieza a ver con complacencia, es decir, le complace ver a los obedientes y empieza a derramar bendiciones. Muéstrale eso a tu gente, no solo la obligación de ser bautizados, muéstrale la bendición de ir al bautismo en agua. Los cielos se le van a abrir y las bendiciones van a descender cuando la gente empieza a obedecer. Y en esto del bautismo es importante que todos lo hagan. Romanos capítulo 3. Versículo 3. Romanos 3:3. José Antonio, deja de hablar. Aunque estoy ausente en cuerpo, presente en espíritu, ya te vi. Ya va a ver. Ya ustedes dicen cómo hará, ¿ya vio? Conozco las ovejas. Romanos 3:3 dice, pues qué, si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, porque aún soy juzgado como pecador, ¿y por qué no decir, como se nos calumnia, y como algunos cuya condenación es justa, afirma que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Corte. Romanos capítulo 6, verso 1 en adelante dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y ojo acá, porque hay mucha gente que cree porque hay gracia tiene que estar pecando, o porque la Biblia dice que donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Eso no quiere decir que donde sobreabunda la gracia, que abunde el pecado. Eso estaría al revés. No es así, señores. Y hay gente ahí predicando una gracia que de gracia tiene muy poco. La palabra dice acá, en el verso 2, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Quiere decir que el bautismo en agua nos identifica con la muerte de Cristo Jesús
Y sigue diciendo así, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida o en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, cuando somos sumergidos, así también lo seremos en la de su resurrección, cuando somos sacados. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Amén. Eso es el bautismo, es bien sencillo. Luego hay otras cosas que se pueden explicar. En la visitación del Espíritu Santo a la casa de Cornelio, en Hechos 10, verso 44 en adelante, el Espíritu primero los llenó, porque hay gente que dice que la gente que cae bajo el poder del Espíritu Santo o es tocada por el Señor, si no ha sido bautizada en agua está mal. Pero eso no es escritural, porque en Hechos capítulo 10, como le dije, verso 44 en adelante, mientras Pedro hablaba, que ni siquiera impuso manos, el Espíritu los llenó y los bautizó, con la evidencia de hablar en otras lenguas. Entonces dijo Pedro, ¿qué puede impedir que estas personas sean bautizadas en agua? Luego tenemos otros ejemplos en la Biblia. Ustedes se recordarán de aquel eunuco, era tesorero de una reina, la de Candace. Iban en su carruaje cuando Felipe oyó la voz del Señor que le dijo que se pegara al carro. Y pegado al carro, empezó a conversar con él, luego conversaron con el eunuco, iba leyendo el libro de Isaías, esta persona, y le empezó a explicar el evangelio, dice, desde el principio que sea hasta el fin. Y después el eunuco paró el carro y dijo, ¿qué puede impedir que yo sea bautizado en agua? Ahí buscó un río, un lugar donde bautizarlo, lo bautizó en agua. Quiere decir que inmediatamente que presentó el evangelio, en ningún momento dejó Felipe de anunciar que era necesario ser bautizado en agua. Es necesario que todos seamos bautizados en agua y es necesario que las ovejas que están a tu cuidado, que hemos confiado en ti, tú puedas velar porque se bauticen en agua. Así que adelante, lo hacemos en público para que la gente se anime en toda la iglesia, cobren ánimo, fe y digan, yo también deseo ser bautizado en agua. Pueden ver la gloria de Dios descender sobre cada persona que se bautiza. ¿Puede el bautismo en agua como tal o aislado de la fe y del recibir a Jesús salvar a una persona? No, la Biblia dice que sin que se derrame sangre no puede haber remisión de pecados. Eso está en Hebreos capítulo 9, versículo 22. Por lo tanto, mis hermanos, sean ustedes instrumentos de Dios para predicar la palabra, arrepentimiento de obras muertas, fe en Dios e inmediatamente bautismo. Yo los veo primero Dios en la próxima sesión de la Academia de Obreros. Que Dios los bendiga ricamente y hablaremos de los otros bautismos y ampliaremos un poco más si es posible. Los amo, los bendigo, estén orando por mí. Estoy ahora en Perú y eso es lo lindo de la televisión, que mientras les enseño a ustedes, estoy predicando en Perú en una conferencia de pastores. Dios los bendiga ricamente, los amo, oro por su célula, oro por sus D12, oro porque la visión corra, porque los encuentros crezcan, por todos, para que todos juntos hagamos la obra que Dios nos llamó a hacer. Dios les bendiga ricamente. Ahí está mi esposa como pastora a las órdenes de ustedes. Pueden acudir a ella, está para orar por ustedes, para bendecirlos. Amén. Dios los bendiga. Hasta la próxima. Y José, vuelta a hablar otra vez, mano. Ya, hombre. Si no hay café, Chofo tuvo la culpa. Dios los bendiga. Ahí nos vemos. Que haga café, porque si no...